Estimados alumnos, en la clase de hoy vamos a ver conductores eléctricos. Como nosotros tenemos diferentes conductores eléctricos para realizar las instalaciones eléctricas, como así también su característica y principios de funcionamiento. Sobre el transcurso del video vamos a ver la diferencia que hay entre una barra de neutro y una barra de tierra. Todo esto es posible gracias al apoyo de una de las empresas más importantes de la Argentina, como es Prysmian Group, que nos ha facilitado su catálogo y ficha técnica de tan importantes productos que están en el mercado. Y también queremos dar un agradecimiento muy especial al profesor del Centro de Formación Profesional 401, Raúl Vegas, por su apoyo en este video. A todos muchas gracias, un fuerte abrazo y manos a la obra. Cables eléctricos. ¿Y qué es un cable eléctrico? Un cable eléctrico es un elemento fabricado y pensado para conducir electricidad. El material principal con el que está fabricado es con cobre, por su alto grado de conductividad, aunque también se utiliza el aluminio, que aunque su grado de conductividad es menor, también resulta más económico que el cobre. Los cables eléctricos están compuestos por el conductor, el aislamiento, una capa de relleno y una cubierta. Cada uno de estos elementos que componen un cable eléctrico cumplen con un propósito que vamos a conocer a continuación. Conductor eléctrico es la parte del cable que transporta la electricidad y puede estar constituido por uno o más hilos de cobre o de aluminio. Aislamiento. Este componente es la parte que recubre el conductor, se encarga de que la corriente eléctrica no se escape del cable y sea transportada de principio a fin por el conductor. Capa de relleno. La capa de relleno se encuentra entre el aislamiento y el conductor. Se encarga de que el cable conserve un aspecto circular, ya que en muchas ocasiones los conductores no son redondos o tienen más de un hilo. Con la capa de relleno se logra un aspecto redondo y homogéneo. Cubierta. La cubierta es el material que protege el cable de la intemperie y elementos externos. Recordad que el conductor es el componente que transporta la electricidad. Conductor de alambre desnudo es un solo alambre de estado sólido, no es flexible y no tiene recubrimiento. Un ejemplo de uso de este tipo de conductores es la utilización para conexiones a tierra. Conductor de alambre aislado es exactamente lo mismo que un conductor de alambre desnudo, con tan solo una diferencia. En este caso, el conductor va recubierto de una capa de aislante de material plástico para que el conductor no entre en contacto con ningún otro elemento como otros conductores, personas y objetos metálicos. El alambre aislado se utiliza mucho más que el cobre desnudo, tanto en viviendas como en oficinas. Conductor de cable flexible. El cable eléctrico flexible es el más comercializado y el más aplicado. Está compuesto por multitud de finos alambres recubiertos por materia plástica. Son tan flexibles porque al ser muchos alambres finos se consigue que se pueda doblar con facilidad. Son muy maleables. Conductor de cordón. Están formados por más de un cable o alambre, se juntan todos y se envuelven de manera conjunta por segunda vez, es decir, tienen el propio aislamiento de cada conductor más uno que los reúne a todos en un conjunto único. Tipo de aislamiento de cables eléctricos. Recordaremos que casi todos los cables tienen una capa de recubrimiento o aislamiento para prevenir que entren en contacto unos con otros y provoquen un cortocircuito. Se puede
identificar el tipo de aislamiento que tiene un cable en las inscripciones que aparecen sobre él. Son abreviaciones del inglés. Los cables que se utilizan para instalaciones en viviendas u oficinas son THN, THW, THHW y THWN. El significado de estas abreviaturas es la siguiente. 1. T. Aislamiento termoplástico. Este tipo lo tienen todos los cables. H. Resistencia al calor hasta 75 grados centígrados. HH. Resistencia al calor hasta 90 grados centígrados. W. Resistencia al agua y a la humedad. LS. Este cable tiene baja emisión de humos y bajo contenido de gases contaminantes. SPT. Esta nomenclatura se usa para identificar un cordón que se compone de dos cables flexibles y paralelos con aislamiento de plástico y que estén unidos entre sí. También se denomina cordón dúplex. ¿Y de qué está compuesto el aislamiento de los cables? En los aislamientos de los cables eléctricos encontramos dos tipos de aislantes, los aislantes termoplásticos y los aislantes termoestables. Aislamientos termoplásticos encontramos en PVC, policloruro de vinilo, PE, polietileno, PCP, policropileno, neopreno o plástico. Aislamiento termoestable, XLPE, polietileno reticulado, EPR, etileno propileno, MICC, cobre revestido, mineral aislado. Tensiones de los cables eléctricos. Dependiendo de las tensiones para lo que están preparados para funcionar los cables, se categorizan en grupos de tensiones que van por rangos de voltios. Cables de muy baja tensión hasta 50 volt, cables de baja tensión hasta 1000 volt, cables de media tensión hasta 30 kV, cables alta tensión hasta 66 kV y cables de muy alta tensión por encima de los 770 kV. Barras eléctricas. Existen dentro de las instalaciones eléctricas diferentes tipos de barra para diferentes utilizaciones. Tenemos las barras de cobre llenas. Este tipo de barras de cobre llenas se utilizan en los cuadros eléctricos para distribuciones de potencia y cuando exigencias de procedimiento o plegado de las barras de cobre no permitan usar unos puntos de conexión, derivación y fijación predefinidos. Las barras de cobre trefiladas son óptimos conductores eléctricos y se consideran válidos para su ductilidad, fuerza y resistencia. Además, en los cuadros eléctricos se utilizan en otros equipos eléctricos para la distribución y la transmisión de electricidad, la producción de barras blindadas, conductos eléctricos y líneas de suministro eléctrico en plantas de industrias eléctricas. ¿Y qué diferencia hay entre una barra de neutro y una barra de tierra? En el campo de la electricidad existen grandes diferencias entre la barra de neutro y la barra de tierra. Aunque los dos componentes son ampliamente utilizados tanto en paneles eléctricos y otros componentes eléctricos, sus funciones son totalmente opuestas. Confundir estas funciones de estos módulos pueden ser muy peligrosos, por lo que es importante entender cuáles son sus propósitos. Las funciones. La función principalmente de la barra de tierra es descargar la estática que se forma en las carcasas y las cubiertas de los protectores de los diferentes aparatos y dispositivos electrónicos. Las cargas estáticas pueden crear altos voltajes de electricidad alcanzando hasta los 10.000 voltios. Una barra de tierra es la barra que conecta a tierra los diferentes circuitos al terminal de tierra del panel principal, que también se conoce como electrodo a tierra. El cable a tierra es identificado por un aislante verde o verde amarillo o por su metal desnudo y sin aislamiento. Este cable se conecta a la barra de tierra de los circuitos de 220 volt. La barra de neutro, por otra parte, sirve como un punto de conexión para todos los cables neutros de distintos circuitos, como iluminación o tomacorrientes.
A tener en cuenta: un conductor debe tener una sección tal que la corriente que por él circula no produzca un calentamiento inadmisible en el mismo, ni produzca una caída de tensión excesiva entre el origen de la instalación y el punto de utilización. Deberá tener además una resistencia mecánica adecuada. El conductor deberá además dimensionarse teniendo en cuenta las corrientes de cortocircuito y la duración de las mismas, que pueden afectar seriamente su aislación. Tabla de conductores que soportan una intensidad máxima con una potencia máxima en 220 volt de corriente alterna. La sección de cable 1,5 milímetros soporta una intensidad máxima de 11 amperes y una potencia máxima de 2420 watts. 2,5 milímetros soporta una intensidad máxima de 15 amperes y una potencia máxima de 3300 watts. 4 milímetros soporta una intensidad máxima de 20 amperes y una potencia máxima de 4400. 6 milímetros tiene una intensidad máxima de 25 amperes y una potencia máxima de 5500 watts. 10 milímetros tiene una intensidad máxima de 34 amperes y una potencia máxima de 7480. 16 milímetros cuadrados y una intensidad máxima de 45 amperes y una potencia máxima de 9900 watts. Y 25 milímetros cuadrados, 59 amperes es la intensidad máxima, siendo que la potencia máxima son 12.980 watts o 12,9 kilowatts. Estos son los valores más utilizados dentro de las instalaciones eléctricas domiciliarias, comerciales e industriales. Mayor de estos milímetros, obviamente su intensidad máxima varía y su potencia máxima también. En el reglamento de AEA, que es la Asociación de Electrotécnica Argentina, se resumen 6 tipos de instalaciones a la siguiente descripción genérica. Todas las normativas de los cables tienen que basarse bajo este prospecto de AEA. Tenemos módulo A, conductores aislados en tubos empotrados en pared térmicamente aislante. Modo B1 y B2, cables multiconductores en tubos embutidos en una pared térmicamente aislante o con caños colocados a la vista. Modo C, un cable multiconductor o cables unipolares en contacto sobre una bandeja no perforada o de fondo sólido. Modo E, cables multiconductores e instalados al aire libre sobre una bandeja perforada o bandeja tipo escalera, separados de la pared. Modo F, cables unipolares instalados al aire libre en un conducto mutuo sobre una bandeja perforada o bandeja tipo escalera, separados de la pared a una distancia superior al diámetro del cable. Modo G, cables unipolares instalados al aire libre sin contacto mutuo sobre una bandeja perforada o bandeja tipo escalera. Tipo de cables para instalaciones eléctricas en inmuebles. A continuación, se relacionan algunos de los tipos de cables adecuados para las instalaciones fijas en edificios, con las limitaciones fijadas por el reglamento de instalaciones de baja tensión, tanto en viviendas como comerciales o industriales. Tenemos Superastic Flex, Afumex 750, Syntenax Valio, Syntenax Valio Comando, Retanax Valio, Afumex 1000. Para alimentar equipos móviles se pueden utilizar en viviendas y oficinas los tipos de cable como TPR EcoPlus, PBN EcoPlus. Para aplicaciones industriales específicas de acuerdo con las características de las instalaciones, se podrán emplear algunos de estos tipos de cables mencionados con las variantes requeridas por el entorno o la prestación. A continuación vamos a ver los cables que se utilizan en baja tensión en todas las instalaciones eléctricas, todos los que están normalizados, y empezamos con Superastic Flex.
Este es un conductor de cobre electrolítico recocido, flexible, temperatura máxima el conductor de 70 grados centígrados en servicio continuo y 160 grados en cortocircuito, aislante en PVC ecológico en colores marrón, blanco, negro, rojo, celeste y verde amarillo. Este cable es muy utilizado para instalaciones de iluminación y distribución de energía en el interior de edificios civiles e industriales, en circuitos primarios, secundarios y derivaciones, instalados en tableros, en conductos sobre superficies o empotrados o en sistemas cerrados analógicos. Viene desde 0,75 milímetros hasta 120 milímetros cuadrados. Para instalaciones móviles tenemos el TPR Eco Plus, o también conocido como tipo taller. Este conductor es de cobre electrolítico recocido. La temperatura máxima del conductor es de 70 grados centígrados en servicio continuo y 160 grados centígrados en cortocircuito. El aislante es de PVC ecológico tipo D y viene en colores de aislamiento bipolares, tripolares, tetrapolares y multipolares, y viene identificación en números pintados. Su envoltura es de PVC ecológico tipo ST5 de color negro o amarillo. Cable flexible para uso en instalaciones móviles y aparatos portátiles en general, excluyendo los aparatos de calefacción. Para instalaciones móviles tenemos PBN Eco Plus, conductor de cobre electrolítico recocido. Temperatura máxima del conductor 70 grados centígrados en servicio continuo y 160 grados en cortocircuito. El aislante de PVC ecológico tipo D y los colores de aislamiento marrón, celeste, verde, amarillo. La envoltura es PVC ecológico tipo ST5 de forma chata y color marfil. Cable flexible diseñado para uso de instalaciones móviles, industriales y domésticas y aparatos portátiles en general, excluyendo los aparatos de calefacción. VN202 Eco Plus. Este conductor es para instalaciones móviles, conductor de cobre electrolítico, aislante de PVC color marfil. Los cables BN202 se emplean para alimentación de artefactos de iluminación y pequeños aparatos de acuerdo a las normas IRAM 2092. No pueden utilizarse como alimentación de aparatos y de acuerdo al reglamento de instalaciones en inmuebles de la EA no pueden ser instalados en instalaciones fijas. AFUMEX 750, este conductor tiene por característica bajísima emisión de humos y gases tóxicos. Es un metal de cobre electrolítico recocido. La temperatura máxima del conductor es de 70 grados centígrados en servicio continuo y 160 grados en cortocircuito. El aislante es de material termoplástico. Los colores de aislación vienen en negro, blanco, celeste, rojo, marrón y verde y amarillo. Los cables AFUMEX 750 son especialmente aptos para instalaciones en lugares con alta concentración de personas y o difícil evacuación, cines, teatros, túneles subterráneos, shopping, supermercados, aeropuertos, hospitales, sanatorios, etc. Y en general en todas las instalaciones donde el riesgo de incendio no sea desperdiciable, como las canalizaciones verticales en edificios colocados en cañerías o en tableros. La sección nominal es de 1,5 milímetros hasta 120 milímetros cuadrados. Tenemos Syntenax Valio, o muy conocido como Syntenax. Este conductor es apto para instalaciones fijas. Es conductor de metal de cobre electrolítico o aluminio grado eléctrico según las normas IRAN 280.
Tiene la forma redonda, flexible o compacta y sectorial según corresponda. Temperatura máxima del conductor son 70 grados centígrados en servicio continuo y 160 grados en cortocircuito. El aislante es de PVC especial de elevadas prestaciones eléctricas y mecánicas. Colores de aislamiento: unipolares marrón, bipolares marrón celeste, tripolares marrón negro rojo, tetrapolares marrón negro rojo celeste y pentapolares marrón negro rojo celeste y verde amarillo. Envoltura PVC ecológico. Este tipo de cables está diseñado para distribución de energía en baja tensión en edificio, en instalaciones industriales, en tendidos subterráneos o sobre bandejas, especialmente aptos para instalaciones en industrias y empleos donde se requiera amplia maniobrabilidad y seguridad ante la propagación de incendios. Los cables unipolares vienen desde 4 milímetros hasta 630 milímetros. Los cables bipolares vienen desde 1,5 hasta 35 milímetros. La sección de los cables tripolares o trifásicos vienen desde 1,5 milímetros hasta 300 milímetros. Los tetrapolares vienen de 1,5 milímetros hasta 300 y 150, que vendría a ser el neutro. Tenemos también tetrapolares con el neutro de igual sección a las fases, que viene desde 25 milímetros hasta 240 milímetros, en colores marrón, negro, rojo y azul claro. Syntenax Valio Comando. Este conductor es de cobre electrolítico retorcido, son para instalaciones fijas. El aislante es un PVC especial, tiene una identificación de los conductores numerados cada 10 centímetros. Su envoltura es de PVC ecológico y sus características principales es para transporte de señales de control, medición o pequeños consumos, especialmente aptos para instalaciones en industrias y empleos donde se requiera amplia maniobrabilidad y seguridad ante la propagación de incendios. Retenax Valio, conductor de cobre electrolítico o aluminio grado eléctrico según las normas IRAN 2011-2176 respectivamente. Este conductor sirve para distribución en baja tensión. Este conductor está apto para alimentación de potencia o distribución de energía en baja tensión en edificios e instalaciones industriales, en tendidos subterráneos o sobre bandejas, con limitaciones impuestas por los reglamentos de las instalaciones eléctricas del lugar donde se halle la instalación. Especialmente apto para instalaciones donde se requiera amplia maniobrabilidad y máxima capacidad de potencia. Retenax Antillama, conductor de cobre electrolítico o aluminio grado eléctrico según las normas IRAN de 2011 e IRAN 2176 respectivamente. Sirve para distribución en baja tensión. Temperatura máxima en el conductor de 90 grados centígrados en servicio continuo y 250 grados en cortocircuito. Rellenos de material extruido o encintado no higroscópico colocados sobre las fases reunidas y cableadas. Envoltura de PVC ecológico. Su característica principal es para alimentación de potencia o distribución de energía en baja tensión en edificios e instalaciones industriales, en tendidos subterráneos o sobre bandejas, con las limitaciones impuestas por el reglamento de instalaciones eléctricas del lugar donde se halle la instalación, especialmente aptos para instalaciones donde se requiera una amplia maniobrabilidad y máxima capacidad de potencia. Retenax BT Utilities. Este tipo de conductores es muy utilizado en las empresas eléctricas de Edenor, Edesur, Edelab. Conductor de metal, cobre electrolítico o aluminio grado eléctrico, aislante interno, polietileno, reticulado,
silanizado XLPE. Su envoltura es de PVC ecológico y está diseñado para distribución de energía y tendidos de líneas subterráneas con limitaciones impuestas por los reglamentos de instalaciones eléctricas del lugar donde se halla la instalación. Apto para uso enterrado con protección, electroconducto en canaleta cerrada, electroconducto en canaleta ventilada, electroducto enterrado en bandejas para uso al aire libre, directamente enterrados u otro tipo de instalaciones que se requieran armaduras metálicas robustas. Afumex 1000, este conductor es especial por su bajísima emisión de humos y gases tóxicos. Es un material de cobre electrolítico recocido, su aislante es de polietileno reticulado silanizado XLPE. Su envoltura es de mezcla termoplástica tipo Afumex. Este conductor está diseñado para distribución de energía en baja tensión o en lugares de alta concentración de personas y de difícil evacuación, como cines, teatros, túneles de subterráneos, shopping, supermercados, aeropuertos, etc. Y en general en toda instalación donde el riesgo de incendio no sea despreciable o donde el riesgo de incendio sea bastante alto, como ser instalaciones en montaje superficial, canalizaciones verticales y edificaciones sobre bandeja. La baja emisión de humos tóxicos y la ausencia de halógenos en caso de incendio aumenta la posibilidad de sobrevida de las posibles víctimas al no respirar gases tóxicos y tener buena visibilidad para el salvamiento y escape del lugar. Los cables Afumex 1000 son exigidos de forma obligatoria en el reglamento de AEA para aplicaciones especiales.